Tetlaquili, amanipan intonali, chicuey, cuetzpalin, teotlapalehuiquet, huehuecoyotl. Hoy les traemos otro relato con otro formato. Estos relatos que vamos a compartirles, les traemos con este formato de sobre relatos de nahuales, ¿sí? En una comunidad rural, las calles de tierra, la gran mayoría de esta comunidad pues se dedican a trabajar en el campo. El sistema de gobierno era, pues, más bien, todavía sigue así el pueblo. El sistema de gobierno pues es a través de un comisario, a través de la policía comunitaria, que los mismos habitantes de la comunidad se encargan de cuidar la comunidad, ¿no? Con lo único que se arman es con los machetes, cuidan el pueblo, lo resguardan. Entonces, llega un momento en donde todos participan, todos van apoyándose, todos van cuidando de que no entren las personas estos que vienen a robar ganado de las comunidades circunvecinas. El comandante era un señor que era también bueno. La mayoría son practicantes y conocen el nahualismo. Entonces un día hubo reunión general del pueblo y todos se reunieron, ¿no? Pero ellos como policía comunitario tenían que dar su rondín por todo el pueblo. Terminó la reunión cerca de las 11 de la noche. Después de las 11 de la noche, pues le dicen al comisario, ¿qué hacemos, señor comisario? Pues váyanme a dar una vuelta para resguardar que el pueblo esté bien. Nosotros no tenemos que encargar porque la policía municipal ni sus luces nunca nos resguarda. ¿De acuerdo? Empieza con su rondín, van por todas las entradas, ¿no? Pues todo bien, se quedan un ratito ahí. Pero uno de sus compadres, de este comandante de la policía comunitaria, ¿no? Le dice, oye, compadre, pues veo que traes ahí tu garrafita de mezcal, deme un trago. Le dice, no, compadre, no te puedo dar. ¿Por qué? Porque hasta que terminemos nuestro rondín, el cuidar nuestra comunidad, entonces sí podremos tomar una copita. Ahorita no. Y pues como su compadre ya estaba medio tomadito, le dice, ¿qué pues, compadre? ¿Qué te traes? ¿Te sientes más que yo o qué? ¿No? Pero ya el otro pues, estaba tomadito y el señor comandante pues estaba bajo en juicio. Le dice, mira, compadre, tranquilízate. Ahorita te voy a meter a las barandillas si no entiendes. Yo traigo la llave. Le dice, ¿qué, compadre? Pues, ¿qué muy sabes o qué? Y el que estaba, como ya estaba tomadito, pues ya le importaba poco lo que pasara, ¿no? Ya saca su machete, le dice, ¿qué? Le dice, tranquilo, compadre, no hay necesidad de pelearnos, mira, vamos a terminar esta ronda, cuidamos la comunidad un ratito y ya nos vamos. La verdad, yo no quiero tomar. Es que mañana tengo que barbechar. Dice, no, compadre, ¿a quién me vas a dar? ¿O me vas a dar ese garrafón ahí de mezcal que cargas? Para eso lo traes, ¿no? ¿O para qué lo andas cargando? Ya el señor que le dice, ¿sabes qué, compadre? Déjese de cosas. No vaya a ser que yo le dé sus fajazos aquí con el machete. Y este señor le contesta, ándale pues, compadre, ya veremos si de veras eres muy valiente, ya veremos. Y el señor luego pensó, dice, pues ahorita. Le dice, sí, compadrito, cuando gustes, cuando gustes jalarme, aquí estoy para responderte. Tú dime cuándo y dónde. ¿No? Y bueno, se dijeron de palabras, terminó toda la reunión. Este señor con sus compañeros que fueron a ver que esté todo bien el pueblo, regresando a la comisaría, le dice, ¿sabes qué, señor comisario? Hemos terminado esta ronda, ya nosotros nos retiramos, porque parece que ya va a empezar a llover, mañana yo tengo que barbechar. Le dice, está bien, señor, te agradezco mucho que me hayas obedecido, vete, ándale con cuidado, porque ya va a empezar a llover, yo también ya me voy a ir.
Pues dice, saliendo, estaban afuera en el corredorcito de la comisaría. Pues su compadre seguía insistiendo, ¿qué compadre? Ahora sí me vas a dar el mezcal. Y le dice, tranquilo, compadre, o sea, no hay necesidad. Yo soy hombre y tengo la palabra de que les dije, terminando, les voy a dar su mezcalito. Saca el señor, le dice, tenga, ahora sí. Y le da a su compadre, le digo, le dice, tenga. ¿Qué, compadre? ¿A poco sí? ¿Tú crees que me vas a dar mezcal? ¿Qué crees que yo no traigo? ¿Que eres más valiente que yo o qué traes, pues? No, ya estaba molesto. Pues este señor también dice, bueno, meramente, ¿qué te traes, pues, compadre? Una cosa es que yo te respete, otra cosa que ya de plano estés aquí queriéndome, buscar pleito. ¿Qué te traes, pues? Si traías tu propio mezcal, ¿para qué me estás pidiendo? Y si ya se empezaron a enojarse, ¿no? Y el señor que estaba de provocador le dice, veremos, veremos, cuando quieras, compadrito, cuando quieras, yo también tengo. ¿Crees que ando? Órale, pues. Dice el señor comandante, pues sí, meramente me siento, pues, ¿no? Se sienta también y les empieza a servir una copita a cada quien. Y después ya estaban más mareaditos, ya ni utilizaban la copita, solamente la garrafita, cortan un papelito y dice, bueno, aquí le vas a bajar, mira. Y todos están viendo y se lo empinan. Y este que estaba de comandante dice, bueno, bueno, muchachos, le dice, gracias que me obedecieron, yo ya me voy a retirar porque me voy a ir al campo, mañana voy a barquechar y necesito estar bien mañana. Agarra su machetito. Pensaba ponerlo aquí en su cinturón, pero dice, ajá, ya me acordé, mi compadre me amenazó, lo voy a llevar en la mano. Se pone su sombrerito y está lloviznando. Empieza a caminar, a caminar. Antes de llegar a su casa hay una barranquita que atraviesa ahí el pueblo. Dice, híjole, siento, dice el señor, siento como que siento escalofríos, no sé. Dice, pero no, no estoy tan tomado, nomás 2 copitas me tomé, se decía él mismo. Dice, ¿qué? Dice, no, pues aquí traigo, joder, de la fregada. Pues ya estaba enojadito también el señor. Cuando ve en la barranquita viene una marrana, pero enorme, enorme. Sus chichis de la marrana se venían pegando, ¿verdad? Y venía listo para pelear, ¿no? Pero como el señor también ya traía en la mente, sabe de esas cosas, se dijo entre sí, vente, cabrón, yo sé quién eres, canijo. Saca su sombrero, lo tira, pero este sombrero lo tiró boca arriba. Donde se pone acá, está arriba. Pero primero antes lo escupe y lo tira al suelo. Y con el pie izquierdo hace esto, uno, dos, tres. Lo pisa al ladito del sombrero, lo pone su pie y hace su plegaria. Nomat canejuatl ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, canteopisqui solopistli. Todo aquel que quiera atreverse a tocarme espiritualmente, energéticamente, te atrapo aquí. Y agarra con la mano derecha su machetito, rapidito en la tierra forma una cruz. Y en el centro donde forma la cruz, no con el filo, sino que donde no tiene filo el machete, agarra, ¿no? Le pone la puntita de donde se cruza, donde puso el cruce, le pone, como si lo sellara. Con esto te atrapo. Con esto tú no me puedes hacer nada. Todo lo que digas, todo lo que hagas, será en contra tuya. Yo mando, yo decido. Y con Yeski, y como muy Chihuahua, y Pampanejo y lo entierra. Entonces la marranita que venía bien lista para atacar, se paraliza, casi casi a 1 metro de él, se paraliza. Y se quiere mover y no se puede. Con el machete
Ya que ya lo atrapó, le empieza a pegar por donde no tiene filo el machete. Ta, ta, ta. Le pegaba a la tierra, pero como ya lo atrapó, la que sentía los golpes era la marranita, aquí en la frente. Y gritaba como marrano, pero ya lo paralizó, ya no podía moverse. Y nuevamente le pegaba y le pegaba, hasta que cuando vio la marranita, como había luna llena y las nubes se empezaron a dispersar, vio como ese líquido mántico, el líquido de la sangre, empieza a escurrirle en la frente de la marranita. Y gritaba y le dice, ¿me dices quién eres? O no te libero, o nos amanecemos meramente aquí, pues. Pues ya son las 3 de la mañana. Total, yo ya no voy a dormir, voy a sacar a mi yunta a pastear para que amaneciendo, aclareciendo, me ponga a barbechar. ¿Tú me dices? La marranita no podía, quería moverse el abuelito seguía pegándole, ¿no? Le dice, pues tú dices, no te libero hasta que me digas quién eres. Ahí le dijo otras palabras, ¿no? Hijo de tal por cual. Y le dice, si no me dices quién eres, no te libero, ¿no? No te libero. Y ya, pues ya eran las 4 de la mañana, ya empiezan a cantar. El primero que canta es el burrito. Chin, dice la marrana, dice, ya va a amanecer. Al poco rato empiezan a cantar los gallos. Chihuahuas, dice el marranito. Ya, pues, compadre, dice, ya, libérame, canijo. No, ya, libérame, compadre. Le dice, no, que muy chingón, compadre. No, que muy valiente. ¿A verdad? ¿Qué creíste? ¿Que me ibas a dar mi revolcada? No, señor. El que es valiente, el que sabe, anda calladito. El fanfarrón no sabe nada. ¿Mm? ¿En verdad querías toparte conmigo, mi compadrito? Yo sé que tú eres, compadre, que tú eres. ¿Crees que yo no sé nada de esas cosas? Ya, pues, compadre, pero libérame. Le dice, ¿a poco sí? ¿Y quién dice? ¿Ahora por qué ya quieres llorar? ¿No que muy valiente hace rato? Sí, ya, pues, compadre, pero libérame ya. Mira, ya no te voy a volver a molestar ni insultarte en frente de los demás compañeros. Eso es lo que más me molestó, porque yo siempre te estaba hablando con respeto, porque tus hijos son mis ahijados, yo los bauticé, pero eso que tú me quieras estar, insiste, insiste, queriéndome humillar, pensando que yo no sé, que aunque me veas calladito, tranquilo, no quiere decir que yo sea un cobarde, compadre, ¿eh? Yo puedo hacer que tú estés aquí y que amanezcas y que en la mañana aquí te vea la gente del pueblo encuerado, canijo, ¿eh? Lo puedo hacer. Ya, compadre, déjame libérame ya, pues, ya mira, ya me diste mis fajazos. Ya, mira cómo estoy sangrando. Y si quieres más, ahorita te doy, canijo. Ya, compadre, ¿no? Casi lo empieza a suplicar, ¿no? Le dice, yo quiero algo a cambio, tú, compadrito. Dice, pero dime qué, de que todas las veces que nos reunamos, tú, tú vas a llevar 2 litros de mezcal y tú les vas a dar a todos los señores principales que nos reunimos en la comisaría. Los Los señores principales es el consejo de ancianos de la comunidad. Entonces dice, sí, compadre, lo que tú me pidas. ¿Seguro? Seguro. Le dice, y yo sé que tienes elotes en tu terreno de regadío. Necesito que me traigas elotes y mazorca nueva. Sí, lo que tú me pidas, compadre. Yo sí, en verdad. Órale, pues, órale. Le dice, solamente te pido un favor. No vuelvas a cometer las mismas fregaderas que
hiciste con nadie, porque si me entero, yo te atrapo. Y dice, sí, compadre, lo que tú me pidas, pero ya libérame porque ya va a amanecer. Está bien, ¿no? Entonces, como tenía que su machetito, lo estaba ahí en donde se cruzó, lo tenía puesto, ¿no? Y no lo soltaba. Sacaba sus cigarritos, está fumando y lo seguía atrapando. Agarra su machetito, este es el machetito y le hace, te libero. Y su mano derecha, y ya, se voltea el mar, la marranita, se va corriendo, dando la vuelta por allá. Sale su compadre, ¿no? Ahí va corriendo, pero sangrando en su rostro. Eso se fue a su casa. Ya él, este señor, en la mañana llegando, nada más se pasó a darse un baño, empezó a desatar sus vaquitas, los llevó para que pasteen, que pastoreen, porque amaneciendo iba a barbechar. Ya barbechó, andaba tranquilo. Ya cuando vio, ya venía su esposa, ya le llevaba el almuerzo. Le dice, oye, es viejo. Le dice, ¿qué pasó, mujer? Oye, dicen que el compadre dice que le pegaron aquí en la frente, parece que le pegaron con machete, está bien lastimado. ¿A poco sí? Le dice, ¿quién será? Tú no tomaste, ¿verdad? Le dice, sí, me tomé dos copitas de mezcal ahí con los muchachos, ya sabes que yo soy el comandante, pues llevo el mezcal y los cigarritos para ofrecerles. Sí, pero la comadre anda bien molesta, ¿tú qué dices? ¿Por qué? Porque dice que dice el compadre que tomaste con él. Sí, pues ahí estaba yo en la comisaría con los muchachos y tomamos. Pero pues, ¿o qué piensa la comadre? Dice que a lo mejor tú le pegaste. Dice que no se haga tonto el compadre, él sabe muy bien lo que hizo. Le dice, oye, es viejo, ¿no será lo que estoy pensando? Le dice, pues ya lo dijiste, hay confianza entre nosotros, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué no? Este compadre andaba de fanfarrón, que ella ya me anda retando, que no sé, que andaba medio tomadito, ni estaba tomado, no se hacía el tonto. Pues me retó. Por eso no llegué a dormir en la casa y lo atrapé ahí en la barranca. Ahí estaba llorando el canijo. Híjole, pues a ver qué te dice la comadre, dice, porque en la tarde te va a ir a ver. Que me vaya a ver y que lleve el compadre, el canijo cobarde, le dice. No, no te preocupes, mujer. Ya verás que estos más canijos como este compadre, dice, los he puesto en su lugar, ¿no? Y le dice, y viejo, ¿y qué era pues el compadre, no? La curiosidad. Le dice, pues era una marrana. Ah, ¿con qué es el canijo, compadre? Pues fíjate, le dice que varias señoras ahí en el molino donde vamos, pues dicen que ya los espantó una marrana. La comadre, la vecina y el vecino dice que los espantó una marrana. Ah, pues ahora díganles que ya ni se preocupen. Yo ya le dije al compadre que no ande con sus fregaderas esto. Este poder no es para andar espantando a los demás, es para proteger y cuidar el pueblo de otros que vienen de otro pueblo. No, nuestra propia gente vamos a andar haciéndole daño. Ya terminaron almorzar, siguió trabajando el señor, barbechó, terminando de barbechar, otra vez los puso a pastear sus vaquitas, terminó ya, venía de regreso, cargando su morralito, ya hasta andaba desvelado, y se me bocha un traguito de mezcal, ¿no? Un traguito. Y ya llega a su casa, se da un baño, se recuesta debajo de su árbol de guayaba, ¿no? Y tiene una hamaca y se está meciendo. Cuando de pronto ya se fue a asomar la comadre, dice, compadrito, ¿qué pasó, comadrita? Pásele, pásele, dígame en qué le puedo yo ayudar. Oiga, compadre, pues yo nomás venía a verlo aquí, pues ya llegó molesta la comadre, la esposa del que se convierte en marranita, ¿no? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, comadre? No, pues fíjese, compadre, yo venía a preguntarle, pues. La verdad estoy molesta. Ay, caramba, comadrita, dígame pues el motivo. Él se hacía que no sabía, pero ya tenía noticias, ¿no? Lo que.
había planeado. Dice, no, compadre, pues no, no sea así. Es que somos compadres de pila, mire, no trate así a su compadre. Ah, sí. ¿Y cómo? Pues fíjese que llegó bien lastimado, aquí como si alguien le hubiera pegado con machete. ¿Ah, sí? ¿A poco? Y para su mala suerte del compadre, ahí estaba paradito su machetito y sí tenía sangre el machete y le dice, oiga, fue usted, ¿verdad? Le dice, no, comadrita, ¿cómo cree? No, compadre, usted no sirve ni para mentir. Vea, su machete tiene sangre. Híjole, comadrita, discúlpame, comadrita, pero le voy a decir la verdad, ¿no? Y él empieza a decir todo eso, de que como, bueno, pues su esposo de esta señora, que es su comadre, pues todo lo que andaba haciendo sus fregaderas. Le dice, sí, compadre, tiene usted razón. Qué bueno que le dio su estate quieto, porque pues eso no se hace. Claro que no se hace, comadrita. Sí, yo le doy mi palabra de compadre, de familia, que yo no le haría daño. No, sí, a usted lo conozco, usted es bien tranquilo, por eso me dio curiosidad. O sea, ¿cómo? Yo le decía, ¿cómo que el compadre te va a pegar si él nos respeta? Él nos quiere como familia, como si fuéramos hermanos. No creo que te haya hecho él. No, sí fue él, se enojó porque le estaba pide y pide el mezcal. Este canijo, compadre, dice, habló a su conveniencia. ¿Y cómo le pegó, compadre, si no es mucha indiscreción? Pues convertida en marrana. Hijo de la frega, este señor. Yo ya le he dicho que no haga esas cosas, compadrito. Pues ya ve, comadrita, ya ve cómo es mi compadre. No, estuvo bueno que le dio sus fajazos este canijo. Y yo que ya quería ir a la comisaría a demandarlo a usted, compadrito. No, comadre, ¿cómo cree? Hacerlo por hacerlo, yo no lo haría. Sí, me subestimó, la mera verdad, comadre, me subestimó. O sea, ¿cómo cree? Ay, compadrito. A nombre del compadrito, discúlpenos, este señor que se echa una copita y ya se cree el dueño del mundo. No se preocupe, comadre, ese no se preocupe. Mire, la semana pasada matamos un puerquito. Hay carne, sí, llévelo para que coman con mis ahijaditos. Ahí corte unas limas, unos limones, aquí en el huertito, llévenlos a mis hijos. Ese compadrito, estoy muy apenado, a veces que llegué como para regañarlo a usted. No, no se preocupe, comadrita, le dice, no se preocupe. Pero sí, dígale a mi compadre también, jálele las orejas del canijo. Pues, ¿cómo que va a hacer esas cosas? Y enfrente de la gente me está queriendo humillar, eso no se hace. Sí, compadrito, híjole, dice. Ya le dice, mujer, vente, vente y tráele carne aquí a la comadre, que lleven nuestros muchachos allá que coman. Ándale. Y aquí está, le dice una pomadita, llévele a mi compadre, póngale para que sane, ¿no? Y entonces, terminando de la plática, se fue. Se pusieron a platicar con sus hijitos, a cenar, y ya preparándose para irse a la comisaría otra vez a cumplir con su función. Bueno, y aquí termina este relato. Bueno, el mensaje del relato, hermanitos, y hermanitas, es, si tienes el poder y el don, jamás lo utilices para hacerle daño a otros, menos a aquel que siempre ha estado a tu lado contigo, ayudándote. ¿Sí? El compadrazgo es algo importantísimo. Entonces, no hay necesidad de andar presumiendo, fanfarroneando y retando a todos. No, decía, decía alguien quien yo quiero mucho, que ya no está con nosotros, me decía, hijo, si tú te crees diablo, hay otro más diablo que tú, ¿eh? Si tú te crees perro, hay otro más perro que tú. Así es que respeta, respeta siempre.
porque en la vida aquel fanfarrón, aquel hablador, no falta ese calladito que lo ponga en su lugar. Entonces es uno de los mensajes de este relato en donde nos dice que debemos también aprender a protegernos y también darnos a respetar. No porque, si es que es mi compadre, no, 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 no. Si no me respeta, lo pongo en su lugar, pero siempre, siempre cuidando no sobrepasar este hilo que es, que es tan delgado entre proteger y hacer daño. ¿Sí? No es malo tener un don, un poder, no. Lo malo es que lo utilices a través de tu egoísmo, a través de tú creerte superior a los demás. ¿Sí? Entonces, cuidado, no les vaya a pasar como este compadre fanfarrón. Ahora les cuento en la lengua náhuatl. Onemia panseu calpan, yahuesca. Onemian tequiwa, se tequihuascalio, óstica, no más lali. Paninto nalmecua cotocaya, y que las pillayas en calpa. Onemia canamacuile, chicuase tlacame, tlas pillas. Nenenem, que las tequihuate que tlas pillas, ¿qué más? Y tlacatzintli, aunque lias que Juan comandante, Juan, quien se tiliac se que más igual tlacame. Huacón, se tonali, o monechicoque, o tlastoque, tleno que yecchihuas que pa incalpa. Además que me lea un tequiwa, comisario. Tlapia canochi cane tlaquisa, canica, canica. Porque aquí tú anemi un tlachteque, que michtekisque tu cuacuesti, que michtekisque tu chitoan, nel nemi, ¿qué más? ¿O cómo te las tlaspiati? Pone miaca na chicuaseme, como na chicoque, caí machete, cuica, en tepostlatetequil, nemi. Pone mia set la catzintli, y guayejo y compale, sigilia. Palesi, xquixti, ticonisque, mexcalayo. Amansi, ximochia, amansi. Casquixti, tetlenojo. Coticualani. Acá, xnicualani, compalesti. Maninsi, ticonisque. Maton tlamica. Claro, titlanque, titlahpia. Ticonisque. Y callejón nicualica, titlachichinas, que nancani. Son tlachichina, que cigarritos con chichina. Canejo, ni mezcalayo. Tleno, cachititlaca. Tleno. Amansi, ten. Xmacax nawati. Iko. Otlanque. Así que pan tequihuascali quilia, tequiwa. Tleno. Ya yo titlanque, ya ticnequitiasque. Quema. Xaca telpucame, ya xaca. Yo tlajín. Tequitzintli. Aman. Xcochiti, por mosla titequipa, ¿no? Seguila que manejo mosla ni tlaxotlas. Neni tocas. Ni tocas mili, ayuhtli, yet. Mosla. ¿Qué magla xahtaka? Xahtaka tlasocamati papa. Anech tlacamatque. Yo aquí kisti tlacatzintli quimilia telpocame. Llaman, quema, yo titlanque, titequipanoa. Matimosewiti. O atlaticnequian, quenequian conisque, maniquistite, cualquisti, cono, mezcalayo, quimilia. Conisque, quema, maticonica, sanse, con ticonisque, que macati, coni, macati. Acuy con palesti, con palesti, man, quema, maticonica. Tleno, honda, xcuica mucha tlatemuti, tictlasotla, mezcalayo, le guanicano, ni cualica, cachimaste tlacat. Que le. Cuajotlen tienes la tlanilitica, tlano paticualica mezcalayo. Xconi, tlano, tlacate, tlaticualani, kentik nequis, que la. Necualica, que la nica, ne mitzlacualtis, compaletzin newa, acaxlahto, ne mitzmaste, que le. Se pocononique, animaca, conitiwe saca, amatzintlico, conitiwe, cao, mezcalayo. Ya, que le ya nia.
Xkunite katel pukame neni amusla ni tekipanos. Kualite. Xiahti tatatzin. Nehnemi, nehnemi. Panse atlahtli. Ikota pahpanse kuikuno. Ito tleno hu. Tleno hu. Kuakuku alkisti de postlatetekil kito ay. Yanik mati inkanijo. Aknon kineki tlahtlanechchiwilis. Yahti, yahti. Kuakukita kuawalahti pizzolama. Iko kualchichihtiwa ichichiwalwa ikun. Waitlawa iko walnawatia. Ah, kilatehua. Ah, mansin tiquitas. Cualquisti cuatlamanil, que chichak, no con tlacal. Huacaixi, y pochmaixi, que chihuila icono, se, ome, yeyi. Huacaite postlatetequilo, que chichi icono, se, nawi, tlampa. O ki tupini con, ah, kilia. Nomat canejuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, netiopixqui, ken solopixtli. Cualtahsa, quila, y yeski, y como moyecchiwa, y pampanejualtzini nahualtlecutli. Cuaco, opeki, yeho pizus chocuili nehnemi, xnuncanica, saiko kichitica, ko nanalcatica, ko chocuili nehnemi, quile, ah, aquí no tehua. Xitlahquito, pizu xitlahquito, aquí no tehua. Xnechilui, xnahuati, ah, cuala así que te postlatete que que te huihuite que pantlali, tzahzi, pizzol tzahzi, amo tlahto, ni catías que, ah, tlaiko tiquita neno ni tlahuele, o casi que coquite chupini, ni catías, paunca, o kika ya choca, ya satlamanto, ya tzahzi puluco, ya tzahzi castil, híjole que toque. Ah, dinka que la nica de la nestilis que le no temis palewis. Ak sepa que te wihuite que te postla te tequili. Upe tzatzi pizzol. Que le ya, compadre, ya, shuk magas nech magate nehua. Que le tlacate hua. Te ya nigmatia te hua y no tic ne que tenech momutis. Tene milanesh ni tlacat. Ne no ni tlacat. Ne no ni tlacat. Len tic neki. Tlacate, nik ni mitzmumutis. Nechmumutis, tehua. Nehua, kilia amo iko. Aquí te wihuiteki kilia. Aman keba. Tleno tiknekieta nimitzmumutis. Nimitzmakawas. Papa niknekis nechualikili yelotl. Papa yaki pieya kampatoka, kampakatekia katentli. Tiknekis nechualikili. Tlemach. Tlen tiktoka netlakilome. Kema kila kema tesh nechmakawa. Juan amati nechmawisoitas. Quien se me lawak, tlakal. Te yeti no kumpalesi, nika ikutik chiwa. Na te yesan ni cuatlacuatlamat que ni maya y no ni ne ni mihtotika. Y la quema ni misma cacahuas. Sashkil namiki, la sepa ikutik chiwa. Ema ni mis puhposte que sonica, mamisita ka no chim tomase walikniwa. La cash nech makawa no kumpales. Wako, o kichin iko kilia, manquema, casco cuatlamani, xia, o cual maca. Yeho ya so maltitikis o quinquistitiquis ihuacashua. Quintlacuascualtinima o tlaxotla, un papamil. Quita que walahti isihuatzi, cuali quila tleno itlacuas. Quilia tehua tleno antlahuanque catlayuan. Ka nesan ome iko ni konon iko animas ni wal. Kutla ni kashoti kuchiko. Kilaka ni mas ni mislagachili skili. Tlenika. Tuko malehti kwalani. Kito nel que nika que tu sonteke tu kumpali. Ah, milawak nel kema. Tejuan el no boti nemio antlawanke. Kilaka na kema. Kilaka nenik matishne chilwi. Tlenika iko tu mopulo tu kumpalehti. Kito toko malen el Mistailis, ¿no? Con tequihuacali, que le acá, yeah,
ella es pizzolamato, compadre. Pizzolama es con güey. Nila nech mumutis, nech tlahtlacalis. Otlentic chiwil. Nik tzahtzakte, cano cuatlamanil. Cuando te posla te tequil. Tzahtziti. Que la calle. Te es la cuatlamat que ya patinemilla, ya nechahua. Que ya nech. Machete wihuite, que escutle, nik, que me la cachitlacal. Ah, neonikma. La te tiquitas, ya esto como aletzi. Tuchan. Ah, mayau, un paniquilis, sin canijo, tleno que chitinemi. Otra o tequitic, o quitlacuacualti, huacasti, sepa que huica quicha. Ya o así quichan, o almalti, o tlacua, o moteca, quisco y tlance, tlaquilur, de shashoko. Cuacoquica que no llegó al calactic, y la compalesti, patineme compalesti, la quema. Chuala, hispano, canica, nica tenemis que. Tleno mona que no comalesti. Ay, compalece, nesa nicani me taco, nani cualane, tlenicate, mo compalece nicani, mía yesli kipia, híjole, que la tlenica yescote, que mate quitan el mua tlahuanque, anconique mezcalayur, que la quema, ya me lava, que la que no quiman, shnik mate comalece, cuaco quita compacate pues la tetequili, que las machete, kipia yesli, que le no. Teho tigmag ni tokipe yesli mute pues la teteki. Kagila ya me lawak no comalece. Nejo teo nigmag. Clínica. Te yes ne chas mantine mi no compale ni. Yo muque pizzola mágico no wey. Wanima. Ni mango. Onik mahmak te nik wihuitek. Me pais cuate kinik te wihuitek pantlali. Ila ka yo me lawak te. Squali tlen que cheo mo compa. Squali te coquenique. Nehona mechtlasojtla que Juan tiknihme, tlenica icone chiuilia. Caneno icone quitoteni mayeteye. Xihcoticchiote cate nejo acá. Wagón que lea. Xomochaman sintias. Pizzonacas te cuicas, pizzonacas. Igual se quitlaquilol, me ximate quimotete kikash, quinhuiquili no telpocatzitzigua. Yehome matlacuaca. Y la quema. ¿Cuálite? Oye, y le hiciewa. Suala, kila suala, no igual si shmaka, pizonakas matlacuaca, into cunewa. Kila quema, te es la bubuli me la compale, kila yemo compale, si es. Skipa la machilis. Quema, kila macas más mana no comale, si. Icon. Icon tlamingue huetlahtoli. Monekitite mawisoitas. Monekitite tlacaitas. Más kitihueli timucuepa se yolcat. Monekiti. No cuali tinemis. Bueno, con esto terminamos nosotros el relato en el cual pues nos invita, ¿verdad? Nos invita, nos invita a que podamos nosotros